Bueno, y lo prometido es deuda, aquí está con nosotros. La última vez tenía que haber venido, recuerdo, pero bueno, hubo en el medio un accidente de tránsito y no pudo cruzar la ruta en ese momento, pero lo tuvimos a través del Zoom en su camioneta. Fue todo un despliegue y ahora ya está acá con nosotros y le agradecemos mucho a Martín Berruenuevo, que es senador de la provincia. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Siempre, gracias. Siempre venir acá para mí es un gusto. Marcar y cada vez, aunque parezca repetitivo, pero efectivamente hay que hacerlo cuando hay inversión en el interior de la provincia, cuando hay equipo joven, con ganas, con empuje. Hoy se para mí, Carlos, y el joven, digo. Bueno, también el adulto joven. Los más viejitos. Claro, el adulto joven. Adulto joven. Bueno, ¿cómo anda la cosa? ¿Cómo estás cerrando este año? Que no hubo elecciones, siempre se califica el año como electoral y no electoral. ¿No? Lo venimos haciendo así, es así la política. Pero digo, ¿ha sido satisfactorio? ¿Cuál es el balance que haces? Bueno, hablar del cierre del año y como argentinos estamos todos metidos en el Mundial. Claro, falta horas. Y la verdad es que con eso una enorme alegría. Y creo que en ese sentido también, viéndolo desde el punto de vista de la sociedad, la gente con un cambio de clima, con saliendo un poco de todas las pálidas, la verdad es que me parece que es muy, muy importante, más allá de lo que significa para cada uno de nosotros el fútbol, Messi, las ganas que tenemos de salir campeones más por Messi que por nosotros. También es cierto que ese cambio de clima se nota en la calle. Y después, desde la actividad política, con trabajo legislativo, en muchos casos confrontando ideas, en otros coincidiendo, trabajando fuerte en el Norte Grande, entendiendo que tenemos que llevar una posición común desde Corrientes para unificarnos con el resto de la región, entendernos integrados a una región, esto que siempre nos pasó de Corrientes, República aparte, que puede sonar muy lindo, pero que muchas veces nos aísla. Me parece que no sirve, además. Que no sirve, sin duda. Y que un baño de realidad me parece que no sirve porque significa atraso, postergación. Y que entonces y muchas veces hasta autodiscriminación también. Sin duda. Y que entonces seamos capaces de ponernos como correntinos, todos, ¿no? Todos los espacios políticos, el propio gobernador, el oficialismo, la oposición, ponernos en esta idea de integrarnos y de entender que si bien podemos ser diversos, tenemos problemas comunes y que podemos buscar resolverlo en conjunto. Yo rescato mucho eso. Y bueno, después, por supuesto, debates de todo tipo en la legislatura. Pero no falta, perdón, Pachi, sí. ¿No falta debate afuera de la legislatura, digo? Yo estoy convencido de que sí, que hace falta debate y fundamentalmente lo que nos hace falta son mostrar ideas que sean efectivamente una propuesta que la sociedad lo interprete como algo viable, como algo posible, una alternativa real, no desde el punto de vista de la crítica, sino de algo que somos perfectamente capaces de construir, que es una propuesta superadora para Corrientes, desde nuestro espacio político. Pero ahí es hacia adentro la crítica, digo, ¿no? Porque el peronismo no logra posicionarse como una alternativa que muestre ideas diferentes, ¿no? Yo no tengo dudas de eso y estoy convencido que esa es la base. Entonces, muchas veces me preguntan, bueno, cómo es la reconstrucción y cuántos legisladores. Y la discusión no tiene que ver con cuántos legisladores más o menos tengamos, sino con la capacidad que tengamos de vincularnos con la sociedad correntina, desde los correntinos, una propuesta correntina para los correntinos. Me parece que es fundamental y creo que estamos en condiciones de hacerlo. Venimos trabajando de manera articulada en distintos ámbitos, en la legislatura, tanto el bloque de diputados como el bloque de Senado trabajando de manera conjunta, los intendentes trabajando de manera conjunta. Las concejalas han conformado a lo largo de toda la provincia la red de concejales del Frente de Todos y vienen trabajando fuertemente, los funcionarios nacionales. Yo creo que tenemos hoy una base de la cual hacer surgir esta propuesta superadora y creo que lo vamos a poder lograr. Un año de conquistas, Martín, digo, a lo de voto joven, bueno, el cupo femenino, más allá de que el impulso vino del lado del oficialismo, pero para ustedes en lo personal, en tu caso. Yo no tengo duda de que el impulso vino de nuestra parte, porque de hecho fuimos nosotros los que presentamos ese proyecto y de hecho tendríamos que haber mirado las caras de los legisladores cuando votaban una y otra cosa, ¿no?
La paridad es algo por la cual venimos luchando desde hace mucho tiempo y que lo conseguimos. Y tenemos que ser capaces, aún sabiendo que lo que se votó es imperfecto y que se puede mejorar, tenemos que ser capaces de estas conquistas, que son banderas propias, que luego el oficialismo las tomó. Me parece que tenemos que ser capaces de identificarnos también en esas conquistas, ¿no? ¿Mauro? ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Mauro. ¿Sabor a qué le dejó el presupuesto 2023? Sabor a más de lo mismo, ¿no? A más de lo mismo de lo que venimos viendo desde hace tiempo. Votar a libro cerrado, con muy poca información, con un nivel de concentración de la inversión en la capital extraordinario, con el interior rezagado siempre en términos de inversión, con algunas perlitas en donde aparece ya yo decía en el Senado, el nuevo principado, decía yo. Se lo transmitimos a Juan Pablo la última vez que lo vimos. En Ituzaingó, porque efectivamente es así, digamos, de las pocas planillas que explicitan la inversión pública, una de ellas es la del Invico, Ituzaingó, y no porque no quiera que se haya inversión en Ituzaingó, sino que sea igualitaria para toda la provincia, para Bellavista, para Goya. Le decía a mis colegas, le decía, Goya tiene menos inversión en el Invico para viviendas que Ituzaingó, Esquina tiene 0 pesos de inversión en vivienda en este presupuesto. Y después otras cuestiones que me parece que son centrales, ¿no? Y que un poco se explicita también con el bono navideño de fin de año que da el gobernador. ¿Qué es lo que vinimos diciendo desde el inicio de este año? El gobierno de la provincia solo en el primer semestre se quedó con 270.000 pesos de cada trabajador de Corrientes. Solo en el primer semestre se quedó con 270.000 pesos de cada trabajador de Corrientes. Bueno, a fin de año les dio 70.000 de esos 270. Me parece que esas ¿Pero cómo haces esa cuenta? Simplemente leyendo los datos oficiales, ¿no? ¿Cómo le explicás eso a la gente? Porque claro, bueno, yo trato de llevarlo al resultado, pero la explicación es sencilla. El gobierno de la provincia ahorró en el primer semestre, dejó de gastar, dejó en banco, hizo caja. O sea, lo que estás diciendo es que el aumento salarial podría haber sido antes. Mucho más de lo que fue. Y esto además no es un aumento, es por única vez, ¿no? Claro. Entonces, y eso lo dejamos en claro. De hecho, cuando nos visitó el ministro de Hacienda, que nosotros pedimos que vaya a una reunión con el Senado y no un trámite en donde estén diputados y senadores, y lo pudimos hacer. Bueno, se lo explicitamos y le dijimos, esto no se puede negar porque es información que brinda usted. La Contaduría General de la provincia depende del ministro, ¿no? Bueno, había senadores que eran los informantes del presupuesto, que quedaron con la tarea de buscar los datos para retrucar estas cosas que nosotros decíamos, y la verdad que no lo hicieron. No lo hicieron porque efectivamente es así, porque bueno, los datos son oficiales y esto es lo que ha ocurrido. Ahora, Martín, digo, es difícil la respuesta de la gente, ¿no? Porque hoy el empleado público está muy contento con los 70.000 pesos, ¿no? Es que nadie puede negar eso. Y no termina de entender lo que vos estás diciendo. Nadie puede negar. Ahora te pregunto si no estaría más contento que en el primer semestre le hayan dado 270.000 en lugar que le den 70.000 a fin de año. Ahora, pero digo, insisto con el tema del PJ, ¿no le hace falta más fuerza al reclamo institucional y hasta orgánico del PJ desde enero, febrero de cada año, como para que cuando se llegue a fin de año, esa conclusión a la cual vos arribás sea que el empleado público lo entienda? Sí. Porque yo te aseguro que la mayoría de la gente lo que vos estás diciendo no lo entiende. Puede ser cierto que haga falta mayor comunicación. También hacemos lo que está a nuestro alcance. En mi caso yo lo muestro de distintas formas, ¿no? Y la cuestión salarial la discutimos no solo de cara a la sociedad, sino también con los gremios. Gremios que se están organizando, gremios que se están movilizando. Bueno, esta semana, y no por gremios, tenemos el reclamo de los residentes. Ese es un reclamo de base, directo. Bueno, y son reclamos de base, sino que no salga a la luz de la opinión pública no implica que los reclamos no estén, ¿no? Está claro que los reclamos están. Está claro que, por supuesto... Pero hay el reclamo, digo, ¿por qué, por ejemplo, desde el justicialismo
no se establece una oposición que sea más orgánica y que, no digo que se nanque, ¿no? Pero que tome también estos reclamos, como por ejemplo el caso de los residentes médicos, que sumen la voz al de los residentes médicos. Bueno, en mi caso en particular, sabes, Carlos, que lo hago siempre, permanentemente. También estamos en contacto con los residentes. En el caso de los residentes, uno además entiende la necesidad de no politizar sus reclamos, sí, se porque entiende. ya nace genuino. Y entonces por allí están después los que se enojan, aquellos soberbios que recorren la provincia, que visitan municipios y cuando un intendente le dice que algo no le gusta, se enojan y nos dicen que somos nosotros los que generamos problemas. Ahí lo está diciendo por Valdés ¿Está y diciendo por el gobernador? Sin duda. Valdés y Mirasoro con Emiliano Fernández. Si hay un sesgo claro del actual gobierno y del gobernador en particular, es la soberbia, para la cual colaboran todos los que están alrededor de él, que lo único que hacen es decirle que todo está bien. Y la verdad es que no todo está bien, que hay cosas para corregir, sin duda hay cosas para corregir, y si en una localidad alguien le reclama que hacen falta policías, y bueno, sería bueno que lo escuche, ¿no? Y si en la provincia le decimos que basta transitar la ruta, cuando veníamos hasta acá nos cruzamos con 2 ambulancias yendo hacia Corrientes. Y entonces nos encontramos con un servicio de transporte que parece más bien un servicio de salud que parece un servicio de transporte, y nos encontramos con situaciones que si nos escucharan más, aún desde esa soberbia en la que están montados, seguramente podrían corregir algunas cosas que no están viendo. Martín, ¿en algún momento tuviste un diálogo con Valdés? Digo, porque por ahí se encuentran algunos actos, si coinciden o no. Mira, no hay un día de vuelta de mensajes. Tuve contacto con el gobernador, ni bien asumió, me puse a disposición, hemos estado en contacto durante el inicio de la pandemia. Ustedes saben que yo fui un referente a nivel nacional en términos de análisis estadístico de la pandemia. A mí nunca me atendieron el teléfono siquiera para conversar de estos temas, ¿no? Entonces, yo estoy dispuesto, siempre lo estoy, en el disenso. No esperen que porque me junte con el gobernador voy a pensar como él. No, claro. Creo que efectivamente la utilidad del diálogo es escuchar que piensa distinto. Porque si lo único que va a hacer es recorrer la provincia con todos los que te dicen que todo está bien y que después encontrar a alguien legitimado por su localidad, por su pueblo, que te plantea problemas de su localidad y lo que hace es responder con soberbia y desde el poder, bueno, me parece que no es el camino, ¿no? ¿Y la gente qué busca, qué vota la gente también, Martín? ¿Hacen ese análisis? Porque en el arranque de la nota decías que se perdió también ese contacto, ¿no es cierto?, con la gente, pero que es algo que lo fueron recuperando a través de diferentes recorridas, a través de diferentes cuestiones que ustedes le van contando también a la gente. Inversiones que llegan del gobierno nacional o cosas como ustedes marcan de que no está funcionando bien, y es cierto, yo hace un rato hice una nota al intendente de San Miguel y le costaba expresarse el problema energético que tiene justamente la ciudad, con cortes algunos programados, otros con un exceso de tiempo también, pero como que le cuesta decir que algo le falta hacia el gobierno al cual pertenecen. Pero pregunto también, ¿y entonces la gente con qué se conforma? ¿Por qué vota como vota hace mucho tiempo a través de las propuestas y los modelos, ¿no es cierto?, que hay? Yo no creo que se conformen. Yo creo que sería un error enojarse con la gente. Yo creo que lo que nosotros no hay que hemos enojarse, sido sino capaces, analizarlo por lo menos. Nosotros no hemos sido capaces, y en la última elección a gobernador en particular, no hemos sido capaces de mostrar una propuesta en la cual la sociedad crea. No hemos sido capaces de mostrarnos orgánicamente, no hemos sido capaces de mostrarnos organizados y con tiempo. Y entonces la respuesta de la sociedad en las últimas elecciones fue esa. Ahora, esa no es la única realidad. Nosotros en las 2 elecciones a gobernador que se dieron con anterioridad fuimos altamente competitivos. Y a eso a lo que aspiramos, pero no por ser competitivos. Creo que lo que tenemos que construir es esta propuesta de los correntinos, para una Corrientes mejor, que nos vincule con la sociedad. Creo que eso lo que no fuimos capaces de hacer en el 2021. Yo fui parte de esa fórmula.
junto con Fabián. Pusimos el hombro en una elección que sabíamos que era una elección muy compleja, pero pusimos el hombro por nuestro espacio político, pero aún sabiendo de estas dificultades, y bueno, hoy está en nosotros construir esa propuesta y ese vínculo con la sociedad. Bien, vamos a ver lo que sucedía días atrás con esta locución que vamos a ver a continuación de la actual vicepresidenta de la Nación, que entre otras cosas decía que no va a ser candidata. Después vamos a escuchar tu opinión, lo vemos. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista, para acompañar. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser 2 veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos los amarillos que nos dejaron 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Manieto. ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. ¿Cómo la ves? En primera instancia, claramente en una instancia judicial que es muy difícil de que alguien lo pueda explicar. En la misma semana donde se veía a funcionarios del PRO, a jueces de Comodoro Pi, con viajes pagados por Clarín, yendo al lago Escondido, ese lago que secuestró el amigo de Macri, Lewis, ¿no? Lo que yo rescato en ella siempre, y acompañándola, es su capacidad de conducción. Y a mí me parece muy saludable que ella conduzca el proceso, además ponga las reglas de juego claras hacia afuera y hacia adentro, y que seamos capaces de elegir, sin dudas, con una participación de la vicepresidenta, a nuestros mejores candidatos y candidatas a presidente para el año que viene. Ahora, Martín, ¿le crees que no va a ser candidata? ¿Por qué no le voy a creer si la verdad es que ha demostrado muchas veces esa capacidad? No tengo ningún motivo para no creerle, sin dudas que le creo. Y de hecho creo que vamos a ser capaces de generar entonces revertir esta situación. Esta semana se van a conocer algunos datos que para mí son fundamentales. Sí, ayer. Sí. Que tienen que ver con la inflación, altísima, sin duda, pero con una marcada reducción, una fuerte desaceleración de la inflación. Ahora, ahí planteas otro escenario, digo. Inflación, si es que se confirma que siga en retroceso. O sea, inflación, entre comillas, controlada. ¿Abre la posibilidad de candidatura a Sergio Massa? No tengo duda que si el plan económico que viene implementando, económico-político, ¿no?, que viene implementando Sergio Massa, nos lleva a tener los índices mensuales de inflación en torno al 3,5% a fines del primer cuatrimestre del año que viene. Que lo mismo sigue siendo altísimo. Que sigue siendo alto, pero que está en los valores a los cuales apunta. Nosotros estamos más acostumbrados, ¿no? La realidad es que... O sea, ¿ves la posibilidad? ¿Te reformulan? Yo no tengo duda de que él es uno de los posibles más allá candidatos. de que ¿Le darían más oportunidad a un Massa que a un Alberto Fernández? Eso. Claro, porque ahí plantea ese escenario también, ¿no? Mirá, yo lo que digo es, nadie va a ser competitivo en la medida que nosotros resolvamos un tema
central de la mesa de los argentinos y de los correntinos, sin duda. que es la inflación. Entonces, O sea, sin controlar la inflación, hoy el Frente de Todos no es competitivo. yo te digo lo siguiente, vos sacás la inflación y tenés indicadores que son muy buenos. Pero y no- aún no así llega- la pero no situación... llega a la gente, Martín. Está bien, pero No es que, llega a la bueno, gente. pero que eso te estoy diciendo, Yo Carlos. coincido con vos que pero Carlos, no llega a la gente. Pero ¿no? es que eso te estoy Y la transmitiendo. gente es la que vota, digo. Carlos, eso es lo que te estoy transmitiendo. Digo, sacás la inflación, tenés indicadores extraordinarios desde el punto de vista de la generación. En el propio Corrientes, ¿eh? En el propio Bellavista se generó empleo. Cuando en el 2018 se suspendía la gente en alpargatas, hoy en Bellavista hay más empleo de cuando inició el gobierno nacional. Pero de hay un Alberto aporte Fernández. importante del gobierno Ahora, provincial en alpargatas. la realidad, bueno, el gobierno provincial es el mismo de siempre. Yo digo, el gobierno provincial, la diferencia es la política nacional. El gobierno provincial es el mismo. Entonces, lo que digo es, aún con estas cosas, lo que siente la gente es la inflación. Entonces, vos me preguntabas, ¿es la inflación un tema clave? No tengo duda de que sí. Fundamentalmente el poder adquisitivo. Sí. A ese aumento de trabajadores, ¿podemos decir que hay trabajadores pobres entonces? Porque los salarios no sin alcanzan. duda, sobre todo los informales, ¿no? Ajá. Sobre todo los informales. Para el registrado Los también, Martín. Ahí A ver, está bien. Lo que digo es lo siguiente. Los trabajadores informales son los que han perdido fuertemente contra la inflación. Esa es la realidad. Los trabajadores formales han perdido en menor cuantía. Son mucho más los puestos de trabajo que se han recuperado. Nosotros en estos casi 3 años hemos recuperado todos los puestos de trabajo que destruyó el macrismo. Todos. El macrismo destruyó más de 200.000 puestos de trabajo en blanco del sector privado. De esos que nos hablan de trabajo de calidad, de ese que destruyeron, nosotros lo hemos recompuesto. Ahora, la realidad es que los trabajadores informales, que siguen siendo muchísimos en la Argentina, son los que más han sufrido, ¿no? Y vos me preguntás si hay trabajadores formales, y bueno, empecemos por la administración pública provincial y vas a tener en claro de que sí, sin duda. de las comunas, en las comunas pasa lo mismo. Sin duda. Vas a tener los sueldos por debajo de la línea de la pobreza, y eso pasó con este gobernador, con Gustavo Valdés. Cuando asumió Valdés, el 15%, los sueldos están el 15% por encima de la línea de pobreza y están 28% por debajo de la línea de pobreza. La media del salario de los trabajadores del Estado, Valdés la puso por debajo de la línea de pobreza. El otro día le dijiste eso en el recinto, y Colombi estaba como chocho, porque al anterior gobernador, justo Colombi, chocho estaba. Y un como- exministro, y un exministro. Y con el ministro, claro, A ver, Bastorres. para, ¿que lo defendiste a los dos o qué? ¿Sí? No, marqué, No, le marqué tira los flores, datos. le tira En flores, realidad, le tira flores. muestro datos que no pueden ser refutados, porque son reales. De hecho, te reitero, nosotros, después de que terminamos de hablar con el ministro de Hacienda, había legisladores oficialistas que pedían, che, mandame los datos para el jueves, para poder retrucar esto. Bueno, los datos, nadie pudo decir algo distinto a lo que decíamos, porque efectivamente es la realidad. Martín, te pregunto un poco por la interna del PJ. ¿Cómo avisorás aquí en Corrientes? Digo, ¿se van a normalizar? ¿No se van a normalizar? Porque pensar, acá Qué se va a suspiro. votar. Acá Que le preguntás a la interna y suspira. ¿Te das cuenta o no? Todos los que vinieron acá se va a suspiraron. votar en junio probablemente en Corrientes. ¿Cuándo van a ser internos? ¿No Nosotros van vamos a a ser hacer el internos? mayor esfuerzo por normalizar. Pero lo vienen diciendo hace... Bueno, está bien. Vos me preguntás hoy. Y en todo caso, si tienen tiempo, hablamos para atrás, pero no creo que tenga que ver ya con- no sirve. Lo que digo es, y ese esfuerzo está basado en la capacidad de diálogo que tenemos hoy. Hoy estuve con O sea, puede ser- intendentes de toda la a ver, provincia, a ver. hablando de la importancia no solo de la normalización, sino pareciera que la normalización es un fin en sí mismo. Y en realidad el fin es el otro, el previo, el que hablábamos antes. El que nos pongamos de acuerdo, Sin efectivamente, en construir una propuesta superadora. Y están en eso. Y eso O es sea lo que eso estamos trabajando y avanzando. Podría terminar en un proceso de normalización sin compulsa interna. Bueno, hay distintas posibilidades. Siempre está la posibilidad de que no haya compulsa interna, ¿no? Yo hoy estoy convencido ¿Cuál de que... abrazás? ¿Cuál abrazás? Yo hoy estoy convencido que nosotros tenemos que aprovechar esta instancia en donde estamos dialogando, conversando, donde hay
muchísimos más acuerdos que desacuerdos para bueno, unir fuerza y ponernos entonces a trabajar en esa propuesta superadora. Hablaba con referentes del PJ y me decían, Martín Barrio puede ser un muy buen presidente del PJ. ¿Te gusta esa idea? ¿Te ves ahí o no? Bueno, gracias al que lo haya dicho, la verdad es que yo estoy dispuesto y quiero ser parte de esta reconstrucción del vínculo con la sociedad correntina. ¿Como presidente del PJ? Sí, como presidente o en el rol que me toque. Si me toca ser presidente, sin duda. Pero si no, no trabajo por Martín Barrio Nuevo, trabajo por formar parte de un espacio que enamore a la sociedad de Corrientes y estoy convencido que ese es el camino. Nunca trabajé en torno a aspiraciones personales, no lo siento así, no lo vivo así. Creo que hoy en nuestro espacio, más allá de que nosotros somos verticalistas y que alguien tiene que conducir, naturalmente vamos a tener un nivel de conducción también con horizontalidad, porque hoy no tenemos ningún Messi hablando del Mundial como hablábamos hoy. Hoy somos todos actores que podemos aportar, que todos tenemos algo para dar y todos tenemos seguramente algo para aprender, ¿no? ¿Están todos comprometidos los dirigentes a ese camino? Sí, sí, sí. Se nota mucho la ausencia de Camau, por ejemplo. Bueno, yo con Camau hablo permanentemente. Pero no habla con los medios. Claro. Bueno, está bien. Ustedes me preguntan a mí. Yo hablo. Yo no soy de los medios. Se cansa. Tampoco todos los mensajes que más allá que hablen o no hablen con nosotros, pero no se lo ve en las reuniones que hacen normalmente el PJ. Está bien. Hace rato que no lo veo. Y es senador, ¿eh? Nosotros, Fue candidato a gobernador. Nosotros tenemos, en mi caso en particular, tengo un contacto fluido con él y él está para aportar a esa construcción. La última que te hago, estás siguiendo de cerca también los casos, ¿no?, de COVID que han aumentado considerablemente, pero que con las vacunas hay menos síntomas o menos gente, gracias a Dios, que va a parar al hospital. Pero estás siguiendo de cerca eso. Sí, están aumentando fuertemente los casos detectados, con especial énfasis en detectados o informados, porque todos, ¿quién no conoce a alguien que esté atravesando el COVID? Hay un crecimiento de autotest. Exacto, los autotest, bueno, y no siempre se informan, por ende, no siempre aparecen en la estadística, pero está claro que tenemos un incremento. Ahora, ¿eso nos debe llevar a alarmarnos? No, sí a ocuparnos. Una de las cosas centrales es vacunarnos, ¿no? Yo, bueno, ayer me ponía la 5ª dosis, me parece que es central vacunarnos. Y después algunas otras cosas que yo veo con preocupación en mis amigos, en mi familia, algún amigo que ya se anima a compartir el mate, a compartir el mismo vaso. Bueno, creo que hay cosas que son bastante sencillas de hacer para cuidarnos, ¿no? Yo sugiero el uso del barbijo en el transporte público, por supuesto en cada lugar vinculado con la atención de la salud. Yo creo que esos cuidados y fundamentalmente la inmunidad adquirida por vacunación y por contagios previos nos permiten afrontar el problema de otra manera, pero sin desentendernos de él. 30 segundos para que le digas a la gente lo que quieras en esta, ya estamos prácticamente fin de año, y tus deseos para el año que viene, el 2023. Bueno, simplemente decirle a los correntinos, a los vecinos de la región, que todos aspiramos a una provincia mejor, a un país mejor. Aportamos de distintos lugares, recién hablábamos del Norte Grande. Apostamos también a generar estos lazos de unidad y hacia el sentimiento nacional que hablábamos hoy al principio de la entrevista, incluso con la propia selección argentina. Creo que tenemos que ser capaces de darnos cuenta que más allá de las diferencias tenemos que encontrar esos consensos que nos hacen sentirnos orgullosos de ser lo que somos, orgullosos de nuestro pasado, pero fundamentalmente que seamos capaces de sentirnos orgullosos de todo lo que viene y es lo que tenemos que construir. Gracias por venir, Por favor. Quizás estuvimos hablando con el presidente del PJ. El próximo presidente del PJ. Sí, claro, así habló. Por eso le pedí que le hable, para que se vaya acostumbrando.